Hola, ahora voy a resolver estos dos problemas que nos piden las derivadas de segundo orden. Entonces, recordemos que las derivadas de segundo orden, eh, haciéndolo como para el ejercicio 1, sería df cuadrado en dx cuadrado, que sería una expresión, df en dx de y, que debería ser igual a df en dy en dx. O sea, si las funciones son continuamente diferenciables, el teorema de Schwarz dice que no importa si yo derivo primero con respecto a x y luego con respecto a y, debería llegar a lo mismo si hago primero con respecto a y después con respecto a x, ¿ya? Entonces esa sería como la derivada cruzada, ¿ya? Y la última pieza del puzzle sería la segunda derivada con respecto a y, ¿ya? Que se nota de cuadrado f en dy cuadrado. Ahí me queda un poco feo, pero se entiende la idea, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que, como necesitamos calcular las derivadas de segundo orden, primero vamos a calcular las derivadas de primer orden, porque no podemos derivar con respecto de segundo orden por arte de magia, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como un trabajo previo, donde vamos a calcular las derivadas de primer orden. Entonces vamos a decir que es 1, la parte 1, que sería la derivada con respecto a x, y después vamos a hacer la derivada con respecto a y o y. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aplicar lo que sabemos de derivadas: regla de la cadena, producto, cociente si que hay. En este caso tenemos producto y regla de la cadena, ¿ya? Entonces, la derivada con respecto a x sería la derivada de ese producto, ¿ya? Entonces, es un producto de una función de x por una función de x, por lo tanto tenemos que aplicar regla de producto. Si fuera una constante por un producto, no es necesario aplicar la regla del producto. Entonces, esto nos quedaría 2x por tangente de xy, lo que sería equivalente a decir el primer término no derivado, el segundo término no derivado. Entonces sería la derivada del primero, 2x, por lo que dijimos, ya se sabe, por la derivada del segundo término sin derivar, más el primer término no derivado por la derivada del segundo término. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque además hay regla de acá. Entonces sería la derivada de tangente es secante cuadrado del mismo argumento, y ahora por regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada del argumento. Y esa derivada del argumento en este caso es la derivada de xy con respecto a x, que es y, porque y es la constante que acompaña a x. Y si lo queremos ordenar un poco, no lo podemos ordenar tanto como quisiéramos. Podemos factorizar por x, y esto me queda 2 veces tangente de xy más xy por secante cuadrado de xy. Esa sería la primera derivada, la derivada de primer orden con respecto a x. Y ahora tenemos que calcular la derivada de primer orden con respecto a y. Esto es un poco más simple porque es la derivada de un producto, pero tengo una constante multiplicada por una función de y. Por lo tanto, sería la constante multiplicada por la derivada con respecto a y. Y como ya sabemos, esto es secante cuadrado por xy por la derivada interna, por regla de la cadena. Pero la derivada interna en este caso sería la constante que acompaña a x, que es la constante que acompaña a y, que en este caso es x. Y ordenándolo un poco, esto me queda que es secante cubo por secante cuadrado por xy. Recuerden que los argumentos que están dentro no varían con sus derivadas, ¿ya? Esas serían las dos derivadas de primer orden. Entonces ahora vamos a ocupar eh, la derivada con respecto a x, y vamos a volver a derivar esa expresión. Entonces esto me quedaría que df cuadrado de x cuadrado sería, vamos a ocupar la expresión que tenemos en el lado derecho, cuando ya está lo más factorizado posible, que debería ser la expresión más fácil de derivar, aunque no necesariamente es así. Podría pasar de que una expresión anterior podría ser más recomendable, pero en este caso vamos a ocupar la que tenemos ahí. Entonces, tenemos un producto, x por un paréntesis. La derivada de x por un paréntesis es la derivada de x, que es 1, por el paréntesis. Entonces vamos a poner un paréntesis ahí, y después tenemos que hacer más x por la derivada de ese paréntesis. Eso vamos a poner un paréntesis. Eso es como para que no se pierdan en lo que estamos haciendo, porque a medida que los paréntesis son más complejos, uno de repente se puede confundir, ¿ya? Entonces, esto sería
1 por el paréntesis sin derivar, 2 tangente de xy, más xy por secante cuadrado de xy. ¿Ya? Y aquí viene la parte complicada. Más x por la derivada de ese paréntesis. Bueno, entonces la derivada del paréntesis tenemos que ir término a término. Primero tengo una suma, ¿ya? Tengo 2 veces tangente de xy más el producto xy por secante cuadrado de xy. Entonces la derivada del primer sumando sería 2 veces la derivada de tangente de y, que ya sabemos que es secante cuadrado de xy, y por la derivada interna, que sería la derivada de xy con respecto a x, y más, aquí tengo un producto, entonces van a aparecer dos sumando. Entonces, la derivada del primer producto, digamos que el primer producto es xy. La derivada de xy con respecto a x es y, no es x, ahí no se confunda. Ya lo hemos hecho varias veces, pero siempre es como confuso que la derivada con respecto a x sea y la derivada con respecto a y sea x, pero es algo que tenemos que reflexionar. Bueno, y esto por el siguiente término sin derivar, que después me va a servir para factorizar porque aparece 2 veces el secante cuadrado de x, más el primer término multiplicativo sin derivar, que sería xy, por la derivada de secante cuadrado de y. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacerlo como un paréntesis y vamos a continuar abajo para que nos alcance el espacio y después lo vamos a ordenar. La derivada de secante, pero primero está al cuadrado, sería 2 veces secante de xy por la derivada de secante, que es secante de lo mismo por tangente de lo mismo. Entonces sería, por eso aparece un cuadrado de nuevo. O sea, como que bajó el 2 y volvió a aparecer, pero apareció por otro motivo. Y además multiplicado por tangente de xy, y ahora sí tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la secante de xy, que sería por y. Y ahí terminaría el paréntesis que pusimos con un punto suspensivo. ¿Ya? Entonces lo voy a ordenar un poco. Voy a aprovechar que tengo un poquito de espacio acá. Y voy a decirte que esto es 2 tangente de xy. Y aquí, bueno, uno puede factorizar, hacer un montón de cosas, pero vamos a tratar de no hacer trabajo de más. Además de que uno se puede equivocar si lo intenta ordenar tanto. Entonces lo vamos a escribir como el primer paréntesis, tal como estaba. Y aquí vamos a decir más x por, y ahora sí vamos a factorizar para no escribir tanto. Entonces me fijo de que secante aparece, de hecho, aparece el secante cuadrado siempre. Entonces voy a factorizar por secante cuadrado. Y esto me queda por factor de 2i más xy cuadrado, perdón, más otro i. Entonces aquí vamos a poner, en lugar de 2i, vamos a poner 3i, que son 2i más i. Y el siguiente sumando es xy por 2 por otro i y por tangente. Entonces esto me va a quedar 2xy, o sea, podríamos haber factorizado por i, pero da igual. 2xy cuadrado por tangente de xy. Insisto, ¿podría haber estado más factorizado? Sí, pero no vale la pena que lo trabajemos tanto porque en realidad la respuesta está igualmente válida. Lo importante es que tengan cuidado con los paréntesis. En realidad es x por y por secante cuadrado de xy por 3 más 2xy tangente de xy, pero lo podemos escribir como está puesto en la pizarra. Hasta ahí sería la primera derivada de segundo orden. Tenemos que calcular las otras dos. ¿Ya? Entonces voy a pausar el video y voy a ordenar un poco para aprovechar el espacio. Ya, por un tema de espacio no escribí la respuesta, o sea, la borré, mejor dicho, pero pueden volver atrás en el video y pueden copiarla si es que no la copiaron. Y ahora lo que vamos a calcular es la otra derivada de segundo orden que tiene que ver con d cuadrado f de x de y igual a d cuadrado f de y en dx. Y la idea no es que hagan las dos, sino que hagan una de las dos y comenten de que como las funciones son continuamente diferenciables, saben que son continuamente diferenciables porque son polinomios con funciones trigonométricas, ya no tenemos ninguna función extraña, por lo tanto debería cumplirse el teorema, lo pueden verificar de todas formas, deberían llegar
a lo mismo tal vez no se vea igual porque como es muy compleja, puede ser de que sea equivalente, pero tenga una estructura distinta, sobre todo por las identidades trigonométricas, ¿ya? Pero lo importante es que sean cuidadosos. Entonces, ahora tenemos dos caminos para llegar a esto. Podemos derivar con respecto a y, la que tenemos como con respecto a x, o derivar con respecto a x, la que tenemos con respecto a y. Entonces, yo les sugiero que tomemos esta, por eso la marqué en un cuadrado, y derivemos eso con respecto a y, porque si no, vamos a llegar a lo mismo, pero vamos a derivar, vamos a trabajar más, ¿ya? Y se van a anular cosas y al final vamos a llegar exactamente a lo mismo, ustedes lo pueden verificar. Entonces ahora vamos a derivar eso con respecto a x. Entonces, si es derivado con respecto a x, esto es un producto, ¿ya? Entonces, la derivada del producto es, ya dijimos, la derivada del primer término por el segundo término sin derivarse, más, y ahora viene la parte complicada, porque aparece la secante cubo, la secante cuadrado, perdón, x cubo por la derivada de secante cuadrado por dx, y. Entonces sería dos veces secante de x, y, de x por y, perdón, no, coma, por secante por tangente. Entonces aparece otra secante, entonces podemos poner cuadrado, tangente, y esto multiplicado por la derivada interna de xy, que es con respecto a x, y. ¿Ya? Y ahora lo podemos ordenar. Esta es bastante más corta que la pasada, pero no por eso está mal, está perfecta. Entonces aquí ahora sí podemos factorizar y decir que esto es 2x cubo, 2y cubo por y, factor de secante cuadrado xy, y ahí como que agrupamos los números con los polinomios, y me quedaría así. Y hasta ahí sería la derivada cruzada o la derivada de f en d cuadrado f en dx de y, o d cuadrado f de y en dx. Hasta ahí. Ya, entonces, ahora lo que falta es la derivada con respecto a y de segundo orden. O sea, en la parte anterior teníamos dos opciones. Podíamos partir de f en dx o de f en dy, pero ahora tenemos solamente una opción. Tenemos que derivar nuevamente con respecto a y lo que ya derivamos con respecto a y. Entonces aquí tenemos que ver si tenemos un producto de funciones variables. En este caso no lo tenemos porque x cubo es una constante, por lo tanto me queda la constante por la derivada de esa función que depende de y, ¿ya? Y esa función que depende de y es secante cuadrado de xy. Entonces, la derivada de secante cuadrado ya dijimos que era dos veces secante cuadrado de xy por tangente de xy, y ahora tengo que multiplicar por la derivada con respecto a y de la interna, que en este caso sería x, ¿ya? Entonces esta es mucho más compacta, o sea, la única más difícil de las tres derivadas de segundo orden que tuvimos que calcular, que en realidad son cuatro porque tenemos las cruzadas que son iguales, me quedaría 2x a la cuarta por secante cuadrado de xy por tangente no cuadrado, sino que solo de xy. Y ahí tendríamos las tres derivadas, que en realidad son cuatro, de segundo orden para la función f. Entonces ahora voy a borrar y voy a calcular las derivadas de primer orden de la función g y vamos a repetir el procedimiento para la función g. Ya, como ya explicamos el procedimiento, vamos a calcular rápidamente las derivadas de g de primer orden y después vamos a calcular las de segundo orden, que son un poquito más engorrosas dependiendo de las expresiones, aunque ahora probablemente como tengo un seno y no una tangente, sus derivadas son un poquito más sencillas. Entonces, vamos a calcular rápidamente las derivadas de primer orden. Entonces, de g en dx, y después calculamos de g en dy. Yo creo que nos alcanza el espacio para escribirlo hacia el lado. Así que vamos a escribir de g en dx, que sería, es una función es un producto de dos funciones de x, por lo tanto tengo que hacer la derivada del primer término por el segundo sin derivar. Entonces esto me quedaría seno de x cuadrado y más x por la derivada del seno. Y la derivada del seno es coseno de lo mismo que tenemos dentro. Y por regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada interna, pero la derivada interna con respecto a x. Por lo tanto, esto sería por 2x. Ya, no me alcanzó tanto el espacio como yo pensaba, entonces solamente para ordenarlo un poco, vamos a decir que esto en realidad es
2x, ya, lo voy a escribir de nuevo, pero ya ordenado. Solamente para poner en orden el polinomio primero, 2x cuadrado y por coseno de xy. Ya, y hasta ahí estaría la primera derivada con respecto a x. Ahora tenemos que hacer lo mismo con respecto a y. Pero de nuevo, ahora como es con respecto a y, es una constante multiplicada por una función de y. Por lo tanto es la constante por la derivada, que sería coseno de x cuadrado por y, por la derivada interna. Y la derivada interna sería una constante multiplicada por y, derivado con respecto a y, es la constante. Que en este caso es x al cuadrado. Esto me queda x cubo coseno de x cuadrado y. Con esas dos derivadas vamos a seguir, o continuar, mejor dicho, el ejercicio. Entonces ahora vamos a decir, primero calculemos d cuadrado g en dx cuadrado, que puede ser un poco larga, entonces como va a ser larga, vamos a escribir el desarrollo, vamos a borrar y vamos a calcular las restantes. Entonces ahora tengo una suma, ¿ya? Entonces primero lo tengo que derivar como suma, porque voy a derivar esta de aquí arriba. Entonces la derivada de esa suma sería, la derivada de seno ya sabemos que es coseno, pero tiene que estar multiplicada por su derivada interna con respecto a x. Entonces sería 2xy por coseno de x cuadrado y. Ahí lo hice como en el otro orden que lo había hecho, primero había derivado con respecto a seno y multiplicado, pero como después lo ordeno, mejor hago primero el producto de la derivada interna y después por coseno. Importante que lleguemos siempre a lo mismo. Más la derivada de esa suma, pero esa suma de nuevo es un producto de una función de x por otra función de x. Por lo tanto aquí nos va a quedar la derivada del primer término, que sería este. Con respecto a x es 4xy, bajando el x cuadrado, el exponente del x cuadrado me refiero, por coseno de xy sin derivar. Más el primer, ¿no?, sin derivar, por la derivada de coseno con respecto a x, que sería menos seno. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer, para no poner el menos aquí, lo vamos a poner acá. Importante es que lo coloquen una vez. Seno de xy. Aquí me di cuenta que tuve un error de traspaso aquí. Era coseno de x cuadrado y porque siempre tienen que mantener el argumento. ¿Ya? Entonces voy a volver un poquito atrás. Como aquí no hemos derivado todavía la interna, no nos afecta el resultado, pero aquí voy a corregir. Es seno de x cuadrado y por la derivada interna, que sería ahora con respecto a x de nuevo, por 2xy, ¿ya? Entonces como me queda 2xy, puedo poner por 2xy o poner aquí un 4 y cubo y cuadrado, ¿ya? Y ahí me ahorro el siguiente paso. Y ahí ya quedó ordenado, entonces lo dejamos acá. Si bien es cierto, podemos factorizar por coseno de x cuadrado y no tenemos mucho, no nos genera mucho valor, por lo tanto lo vamos a dejar expresado así. Lo que sí me había preocupado es que como había cometido un error en la derivada anterior, lo corregimos y corregimos antes de cometer el error en la derivada interna porque nos habría cambiado el resultado. Entonces, fíjense que los argumentos son todos iguales, ¿ya? Por lo tanto, ¿se pueden agrupar los cosenos? Sí, se pueden agrupar los cosenos, pero no es necesario, ¿ya? Entonces, hasta ahí es la derivada con respecto a x cuadrado. Entonces, como no ocupamos tanto espacio, vamos a calcular aquí la derivada con respecto a ix, o lo que es igual a decir xy. Ya. Entonces, ahora, lo que les decía antes, podemos elegir si derivar con respecto a y, la parte que ya derivamos con respecto a x, o derivar con respecto a x, la parte que ya derivamos con respecto a y. Yo les recomiendo que siempre que tengan dos sumandos y un sumando, elijan la que es más simple. En este caso vamos a elegir esta, igual como hicimos en el ejercicio anterior, y vamos a derivar eso ahora con respecto a x. Ahora sí, tenemos un producto de dos funciones de x, por lo tanto vamos a derivar el primer producto por el segundo término sin derivar. Ya. Y ahora vamos a hacer más, pero le vamos a poner un menos, porque yo sé que cuando derive el coseno va a aparecer un menos seno. Entonces
Me voy a adelantar y voy a decir menos x cubo por seno de x cuadrado y ahora esto con respecto a x también me aparece un 2 por xy. Por lo tanto aquí voy a cambiar y voy a poner un y, voy a poner un 4 y aquí voy a poner un 2. Pero ustedes háganlo como quieran. Yo sé que voy a llegar a eso. Y eso es todo. Porque como teníamos un solo sumando, solamente aplicamos la regla del producto una vez, ¿ya? Y tenemos espacio para hacer d cuadrado g en di cuadrado. Esta sí es derivar sí o sí la derivada con respecto a i nuevamente, pero ahora con respecto a i, ¿ya? A diferencia de lo que hicimos en la parte 2 del problema. Entonces, aquí de nuevo tenemos una constante por una función de i. Entonces, la derivada con respecto a i es la constante por la derivada con respecto a i de coseno de x cuadrado i. Entonces aquí me va a quedar menos seno de x cuadrado i por la derivada interna del x cuadrado por i, pero derivado con respecto a i, que sería x cuadrado. Porque es x cuadrado el que está multiplicando la constante a la función i. Entonces, como es una constante x cuadrado, con respecto a i, la derivada de i es 1 y me queda la constante. Y ahora simplemente lo voy a ordenar y voy a decirte que esto es x a la quinta, con un menos, que viene de la derivada del seno. Ya. Estas derivadas me quedaron mucho más cortas porque las derivadas de seno y coseno son respectivamente mucho más simples que la derivada de la tangente, porque aparece la secante y más encima aparece una secante cuadrada. Y después la secante cuadrada aparece otra secante y otro tangente. Entonces por eso se nos alargó tanto el problema 1 y fue tan corto el problema 2. Pero recuerden, en el problema 1 lo que hicimos fue hacer el mismo procedimiento, solamente que tuvimos que borrar. Entonces ahí vayan pausando el video y pueden ir siguiendo cuáles son las respuestas definitivas de las derivadas de segundo orden. Hasta ahí queda el video, muchas gracias por ver.